el 8M no solamente significa estas imágenes que estamos viendo, o sea, la marcha multitudinaria que se realizó en toda la Argentina y también en otros países por el Día Internacional de la Mujer. El 8M lo que nos tiene que dejar a todos son cifras, números. Vos decís, bueno, los números la verdad que no están buenos, bueno, pero representan al menos qué es lo que se está reclamando. No solamente estamos hablando de violencia de género, violencia económica, abuso sexual, violaciones, niñas embarazadas ultrajadas, sino que además también estamos hablando de una equidad de género que se necesita para crecer en el país. Hablamos de mujeres que cobran el 25% menos, que el 84% de las mujeres no pueden llegar a pagar el alquiler, que el 66% de los hogares monoparentales con menores, el 60% son justamente encabezadas por mujeres y que se les hace muy complicado poder llegar a fin de mes, donde la asignación universal por hijo, la AUH, es indispensable para poder mantener a esos chicos. Y así hay un montón, ni hablar de los índices de desocupación. Eso es el 8M, eso es lo que significa y pretende querer cambiar esta forma de vida patriarcal y ser equitativos, igualitarios, que en el mismo lugar todos estemos identificados con las mismas cosas, ya sea económica como también de formación. Está comprobado estadísticamente que las mujeres tenemos que estudiar y prepararnos 4 veces más que los hombres para el mismo cargo, porque se cree que los hombres son mucho más inteligentes o que tienen ideas grandilocuentes, y esto no se trata de feminismo o no, sino simplemente, reitero, de equidad, de paridad, de igualdad. De eso se trata. Son todas palabras que tal vez a algunos les suenan más o menos, de un aborto legal, que se aplique la educación sexual. Todo eso es el 8M. Vamos a presentar ya a nuestros invitados, porque de hecho los llamamos para hacer una tribuna en donde puedan hablar de todo lo que les ha sucedido y cuáles son sus vivencias. A mi lado tengo a Jorge Tadei, el papá de Wanda. Hola Jorge, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Gracias por venir. No, gracias a ustedes por tomar el tema. Es indispensable realmente, es indispensable. Exactamente. Darío Witt, que es fundador del Refugio Hogar para mujeres, niñas y niños víctimas de violencia, Casa María Pueblo de la Plata. ¿Cómo estás, Darío? Bien, bien, bueno, gracias por la invitación también. Por favor. Bueno, a tu lado la vemos a Susana Gómez, víctima de violencia de género. Gracias, Susana, por estar con nosotros y brindar tu testimonio. Gracias por invitarme. Y también la tenemos a Rosana Zubiri, otra mujer víctima de violencia de género, otra sobreviviente, que en un ratito nos vas a contar el testimonio. Y por supuesto a Victoria Tesoriero. ¿Cómo estás, Victoria? ¿Cómo estás? Socióloga, que además tratas muchísimo todos estos temas. Bueno, ¿qué les pareció, qué les dejó a cada uno el 8M? A ver si se puede decir en alguna palabra, Jorge. Mira, el 8M es una manifestación de todo lo que se está produciendo en nuestra sociedad. Y yo creo que los argentinos, en el tema género, en el tema de terminar con este paradigma maldito de toda la humanidad, de toda la historia de la humanidad, somos vanguardia. Acá es una manifestación, acá se pone lo que nosotros militamos todo el año en las distintas localidades, con las distintas organizaciones, con las organizaciones de base, que se da todos los días y luego se manifiesta y entonces, esto también es un índice del grado de maduración que está adquiriendo nuestra sociedad. Porque no digo nuestras mujeres, no, nuestra sociedad, porque estas reivindicaciones de las mujeres y de los hombres. Una sociedad igualitaria va a ayudar a las mujeres, pero también nos va a ayudar a los hombres. Esta lucha no tiene sexo, somos todos que tenemos que luchar en esto. Darío, vos en el hogar que comandás y que das cobijo a estas mujeres, por ejemplo, a niños y niñas, ¿qué es lo que ves? Bueno, lo que vemos a través de 22 años ha ido cambiando lo que pensamos cuando comenzamos. ¿Qué pensaban cuando comenzaban? Y cuando comenzamos éramos más voluntaristas y pensamos que la violencia venía por problemas socioeconómicos. Comenzamos a mitad de la década del 90. Ajá. Y teníamos más ganas de ser buenos y buenas, porque éramos mujeres y varones,
que realmente no comprendíamos bien. Después vimos que la problemática tenía un trasfondo de una profunda desigualdad de derechos y después vimos a través del tiempo que yo creo que la tarea y el movimiento y lo que han hecho las mujeres probablemente sea lo más importante y significativo que ha ocurrido en nuestro país en cuanto a cambios de fondo, ¿no? Y creo que lo que tenemos que hacer los hombres, me parece que no queda solamente en acompañar o a las mujeres o ayudar. Las mujeres no creo que necesiten que lo ayuden. Creo que los hombres tenemos que hacer cambios que nos ayuden a nosotros. O sea, como decía Jorge recién. Totalmente, colaborar. o sea, porque los varones tenemos mucho que preguntarnos, que reflexionar, que cambiar de nosotros mismos, de ver, porque y esto lo asumo como varón, como hombres hemos hecho tremenda cantidad de fechorías a través de la historia. O sea, esto que ocurrió y hemos naturalizado abusos de poder y cuestiones que las hemos tomado como si fueran derechos realmente. Sí, claro. O sea, y este tipo de cuestiones nos ha costado y nos cuesta actualmente. Actualmente podemos ver montones de cosas que han cambiado, pero realmente estamos en una etapa de visibilización. Los cambios son más profundos y creo que deberíamos hacer una campaña no solamente de mujeres, sino de hombres. Dirigida directamente a hombres contra el machismo, donde podamos reflexionar los hombres hacia otros hombres y hacernos preguntas sobre qué cosas tenemos que cambiar. Sí. O sea, más allá de lo que hacen las preguntas tienen que ser de fondo y no de forma. De fondo, porque el problema es de fondo, la desigualdad. Probablemente, y por ahí ahora dijo que eran las compañeras, probablemente la desigualdad de derechos de mujeres y hombres sea la desigualdad basal que legitima la violencia en la sociedad. Probablemente de eso es lo que nos hemos ido dando cuenta en Casa María Pueblo. Vamos a ir repartiendo, así tenemos datos también económicos y políticos, pero te dejo una pregunta pendiente, Victoria, que es, estos cambios que se producen, que se tienen que producir de fondo y no de forma, desde que comenzó la lucha del Ni Una Menos hasta el día de hoy, ¿vos ves cambios que son de la boca para afuera o también de la boca para adentro? Pero no me lo contestás ahora, me lo contestás en un ratito. Pablo. Estamos acá con Romina del Pla, que es diputada del Partido Obrero del FIT, y también con Débora Asensio, que es economista, para hablar de estas cuestiones. Bueno, Romina, estuvimos hablando ayer en la marcha en la zona del Congreso, vos estuviste de un lado para el otro, y también Débora, que tiene datos, ¿no?, de los cuales hacías referencia hace rato, Abigail. ¿Cómo están? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, realmente fue impresionante la movilización ayer. Cientos de miles, no solo acá en la Ciudad de Buenos Aires, sino también en todo el país y a nivel internacional, lógicamente, porque por eso era el paro internacional de mujeres. Así que, lejos de haberse detenido, esta ola verde continúa poniendo en el centro de la escena los reclamos. El derecho al aborto legal, seguro y gratuito, un poco la síntesis que hacía Abigail recién, y también, digamos, denunciando todas las consecuencias del ajuste de Macri, los gobernadores y el FMI, que claramente a las mujeres y a las disidencias sexuales nos tienen la primera fila de las que sufrimos las consecuencias, ¿no? Sí, un discurso del presidente que en realidad va en esa línea. En algún momento habla de las mujeres, las protagonistas, ¿no?, como una utilización, si se quiere, de campaña, lo que fue, no considero un lanzamiento de campaña, y después otras realidades que no se condicen, ¿no?, con eso que se comentó y se explayó en la apertura de sesiones. No, nada que ver, en ese punto justamente no vemos que haya ninguna coherencia entre los discursos de los gobiernos con lo que realmente pasa, porque hablan de los discursos de los gobiernos, después no tenés un refugio estatal para que realmente la mujer en situación de violencia se pueda dirigir, no tenés asistencia, ¿no? Bueno, esos famosos 11 pesos, ¿no? Que seguramente ahora van a ampliar con los datos, pero efectivamente tenemos una política que es opuesta. Hay una protección de los violentos y una protección de los abusadores. Y vos fijate un detalle, el día miércoles en el Congreso Nacional hubo una verdadera afrenta al movimiento de mujeres. Se presentó un 0800 supuesto para ayudar a las mujeres embarazadas en situación de vulnerabilidad. Ahí va también. 1.300.000 pesos para que los que consideran que las niñas que son embarazadas, como sobre todo las violaciones y las mujeres que no desean sus embarazos, deban ser obligadas, por lo tanto, sometidas a tortura para ser madres. Esto es Stanley, son los acuerdos con las iglesias para
pisotear los derechos de las niñas y de las mujeres y de las disidencias sexuales. Bueno, Débora, tenés datos, tenés información, estuvieron relevando mucho, ¿no? Totalmente. En el CEPA, claramente. Sí. Exactamente. Desde el Centro de Economía Política Argentina hicimos un informe que ilustra un poco, hace una radiografía de cuál es la situación económica de las mujeres en la Argentina actual. Y muy en sintonía con lo que estaban planteando recién, plantea una paradoja muy importante, que es que en un contexto de profundo crecimiento del movimiento feminista, las desigualdades económicas de género entre varones y mujeres, y hablamos de varones y mujeres porque en las estadísticas públicas no se contemplan las identidades disidentes, pero es muy importante visibilizar esa dificultad también porque dejamos una gran parte de la población afuera cuando hablamos de estas desigualdades, porque no las podemos medir. Cuando miramos estas desigualdades económicas vemos que lejos de revertirse se profundizan. ¿Sí? Y es muy importante analizar esto primero, porque es fundamental entender las causas de esa desigualdad económica de género, que son causas profundamente estructurales, que son históricas y que tienen que ver con el perfil específico de inserción laboral de varones y mujeres, donde las mujeres estamos mucho más afectadas por la desocupación, por la informalidad laboral y por el tipo de remuneraciones que tenemos, con un origen fundamental de esa desigualdad salarial que tiene que ver con la desigual distribución entre el trabajo productivo y reproductivo. Las mujeres realizamos la mayor parte del trabajo reproductivo dentro del hogar no remunerado, y ese es el punto de partida de la desigualdad que condiciona el perfil específico de inserción laboral femenina. Esto es estructural y es histórico y tiene raíces muy profundas. Ahora bien, en este contexto de aplicación de medidas de ajuste, esas desigualdades de género, lejos de revertirse, se profundizan profundamente, y en este informe que tenemos desde CEPA mostramos cómo se profundiza la brecha en desocupación, en informalidad laboral y en las remuneraciones de las mujeres. Ahora vamos a repasar con alguna información detallada al respecto de este estudio que hicieron, pero mientras tanto seguimos con vos, Abby. Gracias, Pablito, porque le había dejado pendiente una pregunta a Victoria que tenía que ver con que si los cambios desde el momento que comenzó el Ni Una Menos hasta ahora fueron de forma y de fondo y no de forma, o viceversa, ¿no? De la boca para afuera o en realidad de la boca para adentro. No, yo creo que hay un movimiento social que tiene una historia de décadas, ¿no? De trayectoria en nuestro país y que ha provocado cambios profundos en la sociedad, al menos en poner la agenda de las mujeres en concientización, exactamente. La agenda de las mujeres y la desigualdad que sufrimos las mujeres y las disidencias sexuales en esta sociedad, y especialmente cómo nos afecta la situación actual, ¿no? También, porque fue el primer movimiento que se plantó frente al horror que estamos viviendo, la crisis económica, cómo nos afectan toda esa desigualdad también a nosotras, y también la denuncia del recorte de las políticas que habíamos logrado. Hoy el gobierno recortó en un 20% el presupuesto al Instituto Nacional de las Mujeres. Recortó en un 53% en términos reales al Plan Nacional de Acción para Erradicar la Violencia. Algo presentado como un banderín muy pero muy grande e importante para todas las mujeres, para los niños, para las madres que son víctimas de violencia de género y sus hijos quedan a resguardo del victimario. Sí, exactamente. O sea, realmente, Susana, ¿le pasó eso? Rosana, ¿te pasó eso? Sí. Ponete el micrófono, por favor. Sí, no, lo que yo quería hablar con respecto a que este gobierno está diciendo que está tan preocupado por las víctimas de violencia de género, en este caso como yo, y no es verdad porque está recortando el presupuesto, y a ellos yo le quiero hablar porque si yo estoy viva es gracias a una organización que las mujeres víctimas de violencia no podemos salir solas, porque denuncias yo he ido a hacer sola un montón, he llamado al 144, tampoco sirve. Solamente uno puede salir de una situación de riesgo de vida como he tenido yo y he tenido que ir con mis hijos, con una organización, con un acompañamiento, porque vos vas a denunciar y después no podés volver a tu casa. Entonces vos salís con tus hijos sin nada y necesitas un lugar como el refugio Casa Abierta María Pueblo, donde te den techo, donde te den comida, donde te den ropa, donde te den asesoramiento legal gratuito. Y cuando vos vas a hacer una denuncia con ellos, con una organización detrás, ahí sí recién te toman en cuenta. Eso lo digo por experiencia propia. Y si acá estoy es porque, bueno, tuve el apoyo de una organización, de un refugio. Entonces yo le diría a los gobernantes que si quieren saber cómo no mueran más mujeres, o sea, cómo parar los femicidios, les diría que su presupuesto vaya a construir refugios como el que yo pude estar
Casa Abierta María Pueblo, que salva vidas y que lo sé por experiencia propia, lo sé por Susana y lo sé por todas mis compañeras que han salvado su vida por eso. Vos sabés que en provincia de Buenos Aires los últimos datos que se conocieron justamente en el 8M eran 102 feminicidios, ¿no? Durante todo el 2018, con una particularidad. De 102, 13 habían hecho la denuncia y no había pasado absolutamente nada. Y siempre digo esto, nosotros cada vez que hablamos de feminicidio hablamos de un número que es ficticio, en realidad no es real. Sí puede ser un número que nos representa, pero detrás de eso hay una cifra en negro gigantesca, porque no hay cifras oficiales en nuestro país que puedan decir esta cantidad de mujeres han muerto, han fallecido porque todas siempre nos morimos por un paro cardiorrespiratorio. Pero nunca prestan atención si tenemos algún moretón, si nos han cortado, si presentamos cicatrices. En ningún momento se mira eso. Y hablando del mensaje que vos decías, que vos le querías dar a los políticos, a mí me gustaría que compartiéramos entre todos el mensaje que se daba desde la política hacia nosotros antes del 8M. Mira. Vamos a recibir es Boca sin sentimiento. Vamos a recibir al presidente de Boca, el ingeniero Mauricio Macri. Adelante, señor Macri, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Mauricio? ¿Cómo estás? Hola. ¿Cómo estás? Gracias, señorita, muchas gracias. Bueno, buenísimas las porristas. ¿Fue idea tuya? Sí, te fue una propuesta y nos jugamos, ¿no? Porque mucha gente decía, ¿qué es esto? Bueno, a ver qué pasa. ¿Qué dicen los muchachos de la Popu cuando No, están encantados. No, están encantados. Sobre todo una parte cuando ellos se agachan. Parece que ahí ruge la... Hay rugido de ventana. Cuando ellos se agachan, ahí ruge. Y lo digo de verdad, que los hombres del partido son mejores en promedio, las mujeres son mejores en promedio que los hombres. Siempre lo dice. No. En el fondo, a todas las mujeres les gusta que le digan un piropo. Aquellas que dicen que no me ofenden, no les creo nada. Mauricio Macri, el feminista menos pensado. Nuestra gobernadora, que es una piba y soltera, le aviso muchachos, es soltera. Nuestra gobernadora, que es una piba y soltera, le aviso muchachos, es soltera. No puedo nada más lindo que te digan qué linda sos, por más que esté acompañada de una grosería, así, que no sé, te digan qué lindo que tenés, está todo bien, o sea, que es como que... Mauricio Macri, el feminista menos pensado. Recibimos al señor presidente de la Nación, Mauricio Macri, y señora de Macri. Y señora de Macri. Yo en realidad pensé que se llamaba Juliana Aguada, no señora de Macri en realidad, y tampoco pensé que decir a las mujeres qué lindo culo que tenés era un buen piropo, ¿no? O sea, medio raro, la verdad. Ese es el mensaje que venimos directamente con la política. Jorge, ¿qué opinas? Mira, yo opino que el tema de violencia y el tema de género en general y las reivindicaciones de la igualdad del hombre con la mujer es un tema muy profundo que tendríamos que tener mucho tiempo para hablarlo, porque parte desde lo estratégico, que es terminar con el patriarcado, hasta los casos concretos de la ausencia del Estado que se da a todos los niveles. Se da a todos los niveles al extremo de que, por ejemplo, nosotros el refugio Mondaca, que lo dirige Nancy, se mantiene con una feria americana, pero además a este refugio la DDI le manda gente, la provincia le manda gente y la fiscalía le manda gente y no le dan un mango a nivel de nación. Se dijo que se iban a hacer 36 refugios, se hicieron 8, por ejemplo. Se baja el presupuesto, por ejemplo. Pero esto tiene importancia, ¿por qué? Miren, nosotros como sociedad, como personas de a pie, hemos trabajado y hemos preparado más de 350 mujeres acompañantes para que vayan a acompañar a las mujeres que va a hacer la denuncia. Por ejemplo,
Pero esto también es algo que se tendría que ocupar con presupuesto. Esto lo hacemos a pulmón, lo hemos hecho en iglesia, en sindicato, en la Universidad de Lomas, parte del trabajo que se hace. Yo digo que tenemos que reclamar presupuesto, No puede mirar con una mujer que muere cada 30 horas, no se puede mirar para el costado. Y cuando llega el momento de designar fondos, se destina miseria. Hoy se está destinando 11 pesos por cada mujer, por ejemplo. Entonces, y al Fondo Monetario le estamos pagando fortuna, y con las LELIC y las LEVAC y toda esta patraña, nos están esquilmando los bolsillos todos los días. Esto es así, se pagan miles y miles de millones de pesos por día de intereses, y bueno... Es la lucha. Ya donde se necesita no hay dinero. Hay que tener en cuenta que terminar con el patriarcado va a significar también terminar con todas estas miserias humanas que se ven permanentemente. Esto yo lo veo y lucho todos los días contra la violencia. Tengo mi hija que producto, y fíjense que yo lo digo, que Eduardo Vázquez, el asesino de mi hija, no nació femicida, lo hizo la sociedad machista y patriarcal. Y si yo no quiero tener Vázquez, tengo que terminar con esta sociedad machista y patriarcal. Esto es algo que lo tengo, que lo luchamos, que lo hacemos, que entregamos nuestra vida a la militancia, y que, bueno, pero necesitamos todo. Estas movilizaciones son las que los ponen a los que nos gobiernan, circunstancialmente esto, mañana vendrán otros y antes subieron otros. Pero esto es la lucha de la gente, la lucha del pueblo, es la que le llama la atención, es la que en un momento dado van a decir, no, muchachos, no seamos giles, pongámonos a laburar porque la gente se nos viene encima. Este es el camino. Y lo estamos realizando, y la sociedad argentina lo va a hacer, y en el mundo se va a hacer. Y porque, miren, la mujer solamente estuvo en igualdad con el hombre en el Paleolítico. A partir que empieza el proceso de acumulación, en ese momento la mujer se queda atrás, y el hombre es el hombre. Pasaron miles de años. Por eso yo también digo que terminar con este paradigma, no nos hagamos ilusiones que lo vamos a terminar en una, en dos, en 3 generaciones. Hay que luchar. Luchemos hoy, luchemos mañana y luchemos siempre, que es la única forma que podemos lograr de terminar con esta sociedad machista y patriarcal, que sería terminar con la desigualdad del hombre con la mujer y terminar con los femicidios o con las sobrevivientes como tenemos acá. Gracias, Jorge. Gracias. En un ratito quiero escuchar a Susana, pero ahora vamos con vos, Pablito, porque tenés placas además. Sí, muy claro lo que decía Jorge, ¿no? Hay placas que vamos a repasar con Débora, pero bueno, Romina, te veía sintiendo todo el tiempo, ¿no? Con la cabeza mientras escuchaban los testimonios, el video donde le veíamos al presidente, lo que quieras decir ahora. No, mirá, es claro que mientras el gobierno trata de distraernos, por ejemplo, con que reglamentó la ley de paridad de género, eso no resuelve los problemas de la mujer. Claro. No necesitamos más Carmen Espolledo que hacen estos acuerdos con las iglesias evangélicas, ni Stanley, ni Vidales, ni Christine Lagarde en el gobierno, ni en los organismos públicos, sí, porque tener mujeres no resuelve nada. Claro. El problema es qué intereses defiende cada una y cada uno. Y en ese punto creo que la jornada de ayer, uno de los elementos que vuelve a poner, como hace ya 3 años, es el 8 de marzo, anclado en la tradición de la mujer trabajadora, del reclamo de clase. Y vos fijate que la lectura del documento la inició una compañera de la Comisión de Mujeres de Interpac, que lucharon contra los despidos y están luchando, que a la vez es una despedida del Posadas. Claro. Y después hablaron otras compañeras de otras comisiones de mujeres, como las mujeres de FATE, que están organizándose en el sindicato del neumático, denunciando el intento de establecer un recurso preventivo de crisis trucho. O sea, efectivamente se cruzaron todos los reclamos, y vos fíjate que cada una de las medidas que los gobiernos, tanto el gobierno nacional como los de las provincias, porque no se salvan ninguno. Vemos lo que pasó en Jujuy, una gobernación radical con la niña obligada a ser madre. Lo vimos en Tucumán con un gobernador peronista, Mansur,
obligando del mismo modo a la niña a ser madre. Cada una de las medidas que toman se cobra vida, se cobra vidas de mujeres. Murió una chica de 15 años en Salta por un aborto clandestino hace 2 semanas. Se cobra la vida de las niñas, se cobra la salud y la vida de las mujeres sometidas a femicidios y la salud en estas situaciones terribles del ajuste que lleva a las situaciones de precarización laboral, que lleva a las situaciones más extremas, y todo esto es contra lo que tenemos que enfrentar. ¿Y cómo lo hacemos? Luchando. Bien. Lo hacemos luchando en forma independiente. Creo que la marcha de ayer mostró que más que nunca tenemos que ser independientes de todos los bloques políticos patronales que han tratado incluso en muchos casos de boicotear la movilización. Bien, Romina. Débora, repasamos un poco de información, un resumen, ¿no?, de todo lo que han estudiado ustedes. A ver, Santi, si tenemos ahí la información resumida en placa, si Débora nos puede explicar un poco al respecto de datos que tienen que ver con la economía. Recién Jorge lo decía, ¿no? 11 pesos por mujer para asistir a esta problemática que es realmente tan grande, tan importante, que requiere recursos, claramente, para poder solucionar los problemas y asistir a aquellas mujeres que denuncian. Totalmente. Agrego un dato con respecto a eso. El presupuesto 2019 destina el 0,1% del presupuesto a programas que tienen que ver con la mujer. Y ahí el paralelismo con lo que vamos a ver ahora es muy interesante, porque el gobierno presentó el proyecto 2019 con bombos y platillos diciendo que era la primera vez que se distinguían partidas presupuestarias destinadas a las mujeres, lo cual es cierto, es la primera vez que se distinguen estas partidas. Ahora bien, cuando uno ve el monto concreto que se destina de esas partidas presupuestarias para las mujeres, caen en términos reales y en el conjunto del presupuesto representa solo el 0,1%. Es decir, no alcanza con hacer declaraciones de principio, necesitamos políticas públicas concretas. Y acá las placas nos muestran un poco eso, que este contexto de política económica de ajuste lo único que hace es profundizar las desigualdades de género entre varones y mujeres. En esta placa que estamos viendo acá, lo que vemos es la tasa de desocupación según sexo entre varones y mujeres desde 2015 hasta 2018, que permite mostrar de alguna medida cómo fue creciendo la desocupación en general, porque vamos a ver la línea punteada del medio muestra cómo evolucionó la desocupación en general. Y la barra violeta, si no me equivoco, sí, representa a las mujeres, y la barra verde representa al revés, ¿no?, a los varones. No, creo que la violeta es las mujeres, ¿o no? Sí, está bien. ¿Por qué? Me doy cuenta porque la violeta justamente es la que está más afectada por la desocupación. Lo que vemos es que hay un problema estructural. Las mujeres históricamente estamos más afectadas por la desocupación en Argentina. Tiene que ver con cuestiones que tendríamos que estar un rato largo explicando, esencialmente la desigual distribución, desigual el trabajo productivo y reproductivo, en fin, pero en este contexto claramente se profundizan, ¿sí? Lo que vemos es que la desocupación para las mujeres llega casi al 11% y en cambio para los varones está cerca del 8%. A ver, las Santi, mujeres más afectadas. A ver, vamos con otra, como para tener un poco más de datos, evaluados, estudiados, que tienen que ver con las diferencias que se generan. A esto le agrego que tiene que ver con el aumento el incremento de la tasa de actividad femenina. Muchas mujeres que no trabajaban porque estaban dentro del hogar, realizando el trabajo que trabajaban, pero de forma no remunerada, para ser claras. En este contexto de ajuste salieron masivamente a buscar trabajo en el mercado de trabajo y no lo consiguieron. Por eso es el incremento de la desocupación. Las mujeres que previamente no estaban buscando activamente trabajo, salen masivamente a buscar trabajo y por eso se ubican como desocupadas. Y acá eso para la placa anterior. Sí, la informalidad es enorme. Claro, bueno, acá tenemos otra placa muy importante. Esto es una de las grandes problemáticas en la inserción laboral femenina, que es la fuerte incidencia de la informalidad laboral. Las mujeres trabajamos fuertemente precarizadas. Lo que vemos es que también tiene raíces fuertemente estructurales. Esto es un problema histórico en las mujeres. Ahora bien, en el último tiempo esta diferencia entre varones y mujeres en la inserción en el mercado de trabajo no registrado se profundizó, ¿sí? Las mujeres se ven más afectadas que previamente por la informalidad laboral, ¿sí? Ahí influyen los hijos, ¿no?, la posibilidad de tener hijos. Totalmente. Ahí empiezan a influir un montón de cosas. En una situación de poco trabajo, cuando hay tanta demanda, claro, se elige entre estas cuestiones y se busca lo menos problemático, quizás, ¿no? Esto echa por tierra la idea de que no habría la brecha salarial entre hombres y mujeres, porque viste que muchos nos quieren correr diciendo, pero no, porque ¿dónde en un convenio de trabajo dice que el salario para el hombre y la mujer es diferente? No, pero no está ahí, porque obviamente sería ilegal por muchos motivos. Está en esto. Es ilegal. Está en la informalidad que las jóvenes, la mujer que es madre, ¿dónde deja el hijo si no hay jardines materno-paternales? Entonces solo tiene esto. Sí, totalmente. Bueno, eso es otra cuestión. Anteriormente se mencionaba el proyecto de ley que presentó el oficialismo sobre la paridad salarial.
se basa en el mito de que la brecha salarial tiene que ver con la igual tarea, igual remuneración, que dos personas, por ser varones y mujer, perciben diferentes remuneraciones en su lugar de trabajo. Eso está prohibido por ley y puede ser que ocurra en la práctica, pero no es el origen de la brecha salarial. El origen de la brecha salarial tiene que ver con el perfil de inserción laboral que tienen las mujeres muchísimo más precario, que tiene el origen en que las mujeres realizamos la mayor parte del trabajo reproductivo en el hogar, y que tenemos enormes dificultades para insertarnos en el mercado de trabajo, por eso lo hacemos en trabajos precarios, por eso tenemos menos horas para dedicar al trabajo productivo, porque tenemos tenés que criar a atender los toda la hijos. otra cuestión. Claro. Exactamente. Y después lo que vamos a ver en la próxima a ver, placa, dale, Santi, vamos a verla. A ver si que en vemos general la se discute próxima. menos, pero que es muy importante, porque nos habla también de la dimensión del cuidado a la hora de pensar la desigualdad salarial. Claro, las este gráfico ocupaciones. lo que muestra es que las mujeres estamos mayoritariamente insertas cuando logramos conseguir un trabajo, cuando sorteamos la desocupación y cuando sorteamos la informalidad laboral y conseguimos un trabajo registrado, estamos mayoritariamente insertas en trabajos que tienen que ver con tareas de cuidado, ¿sí? La docencia es un caso, el rubro de la salud y el rubro del servicio doméstico son los tres grandes casos que se piensan como profesiones con carga de cuidado, asociadas a estas tareas de cuidado que se realizan en el ocupaciones hogar. de cuidado. Exactamente. Ahí está, lo que está Las en verde. mujeres somos mayoría, esto se mantuvo entre 2015 y 2018, eso es lo que muestra la placa. ¿Y por qué es importante mostrar que las mujeres somos mayoría en estas profesiones, no? Con Romina acá, bueno, podemos hablar muchísimo sobre esto, tenés muchísimo para decir. ¿Por qué? Porque son las peor remuneradas dentro del mercado de trabajo. Hay muchísimas, Valeria Esquivel y otras investigadoras demostraron para la Argentina que hay una penalidad en las remuneraciones de cuidado en el mercado de trabajo, son las peores pagas, básicamente. Y las mujeres somos mayoría en esos rubros. Qué importante es tener en cuenta esto, si se quiere efectivamente luchar contra la brecha salarial, a la hora de discutir, por ejemplo, la paritaria docente. ¿Sí? ¿Y cuánto tiempo, no? Porque estamos viendo ahí 2015, 2018, casi no hay cambios. No. Son 3 años. Lo que decía Jorge recién, lo que son los tiempos para generar que todo esto se modifique realmente. No, lógicamente, y vos fíjate que pasó nada, las enfermeras, las docentes, claramente somos, y bueno, las empleadas domésticas, ni que hablar. Claro. Ahí, por supuesto, también entra todo el debate de la organización sindical, donde está permitida, donde está desarrollada, qué convenios firman los dirigentes de los sindicatos correspondientes y demás, pero claramente vos tenés profesiones masivas, como es el caso de la docencia, donde el gobierno entiende que una docente tiene que estar en la mitad de la canasta de pobreza de salario inicial, la mitad de la canasta de pobreza, y después, cuando te quieren dar las cifras, te quieren confundir hablando de un docente que tiene doble cargo jerárquico para tirar una cifra que confunda y que no sea tan miserable, pero ahí viene la dificultad. En general, las mujeres, cuando tenemos hijos, cuando tenemos que atender un hogar y demás, no tenemos tantas horas para la dedicación exclusiva ni para las horas extras y demás, y ahí es donde empieza gran parte de toda esta la informalidad y la inserción laboral que hacemos referencia. Claro, tal cual, sí, y ver que también cuando llegamos al trabajo registrado, nos insertamos en estas profesiones, entonces si hay un compromiso con resolver la brecha salarial, lo que hay que hacer es aumentar las remuneraciones de los convenios fuertemente feminizados, la docencia es un caso, con lo cual en este contexto es muy relevante resaltarlo. Eso es luchar contra la brecha salarial y contra la desigualdad económica entre varones y mujeres también. Y por supuesto otras políticas públicas dirigidas que tienen que ver con promover la inserción femenina en espacios fuertemente feminizados y remuneraciones muy altas como la industria, por ejemplo, o en los cargos jerárquicos, en fin. Se requiere de política, primero analizar con seriedad las causas de esa desigualdad económica y no hacer bandera sin tener una relación directa con un análisis serio de cuál es el origen de esa desigualdad y tener un compromiso con revertirlas en el largo plazo. Qué difícil, ¿no? Porque realmente cuando uno está, lo que estamos pensando es cómo vamos a pagar los intereses de la deuda y las tasas y el dólar y todo, cómo se posterga todas estas cuestiones que son fundamentales, lamentablemente. De alguna manera creo que hay que ser conscientes de que es la lucha contra la doble opresión, ¿no? La mujer sufre esta doble opresión. La opresión en tanto, el sector más sojuzgado dentro de la sociedad por todo esto que venimos denunciando, a la vez que como trabajadora sufre también la opresión del capitalismo como orden social y económico. Entonces creo que justamente la superación nos implica una lucha de fondo contra todos esos temas, con total rigor, ¿no? Y después que yo a eso quiero agregar, las políticas públicas, también nuestro informe lo que quiere ilustrar es, no da lo mismo cualquier política pública. Las políticas públicas inclusivas mejoran las condiciones laborales de las mujeres, ¿sí? Por eso hacemos una visión de largo plazo. En el último tiempo estas políticas de ajuste la empeoraron, ¿sí? Después tenemos raíces estructurales que hay que discutir de fondo, por supuesto, pero las políticas públicas inclusivas mejoran las condiciones de vida de las mujeres, con lo cual no es todo lo mismo tampoco, ¿no? Muy claro. Javi.
Bueno, Pablo, y vamos a continuar aquí con esta tribuna porque una de las de los testimonios que me gustaría escuchar es el de Susana, una mujer que también como Rosana, víctima de violencia de género, una sobreviviente que llegó hasta acá y ahora la vamos a escuchar. Susana, quería saber qué es lo que vos opinás, qué es lo que te pasa, qué es lo que sentís. No, sí, todo muy lindo, gracias por la invitación, pero yo vine acá a plantear de que tiene que haber, los gobernantes tienen que hacer algo, tienen que... Muy linda lo que dicen, todo, pero acá tienen que tratar de evitar los femicidios. Tiene que haber más refugio como Casa Abierta María Pueblo, o sea, acá está el fundador, hace 22 años, evitó varios femicidios, como mi caso, el caso acá mi compañera, o sea... acá tienen que dar respuesta a los gobernantes, o sea, tienen que evitar cuántos más femicidios van a seguir si no hay refugio. O sea, las mujeres ya saben lo que tienen que hacer, la denuncia, todo, sí, pero ¿a dónde van después? Tiene que haber refugios, o sea, no hay refugios en Argentina. Acá el doctor Darío Witt le pueden preguntar, o sea... por ahí, bueno, sí. Gracias Susi, lo que por ahí Susi está diciendo, pasa que Susi hizo 13 denuncias penales. Sí. Antes 13 denuncias penales. 13 denuncias penales en la cual, cuando nosotros llegamos a ella, ya la había dejado ciega su expareja. ¿Qué pasa? La 14 la hizo con la representación jurídica, entró con los 4 hijos, con su madre, porque en ese momento no veía, no sabíamos que estaba ciega de manera definitiva. Pero bueno, ¿qué pasa? Claro, ahí tuvo comida, casa, salió con... Generalmente la mujer cuando se va con lo opuesto. Sí, sin nada. Entonces, ahí tiene que tener casa, comida, luz, gas, pañales, ya, lo elemental, y además la representación jurídica gratuita, que si no es imposible, la justicia no hay manera de que intervenga. Lo que está planteando Susana, bueno, fíjense que Susana fue novedad porque llegó viva a un juicio. Fue una de las primeras mujeres que llegó, que se pudo escuchar la voz de una mujer en un juicio oral. ¿Los victimarios están presos? Bueno, el de ella está preso y sale... El 14 de septiembre de este año. Después de 8 años de estar preso. El otro estuvo preso, salió. El año pasado metimos, digo, pues sí, directamente, presentaron 7, un empresario, que voy a dar el nombre, un empresario de La Plata, multimillonario, de Pinamar, Glassman se llama, lo conoce todo el mundo, y ya que estamos por televisión le vamos a hacer propaganda a Glassman. Bueno, 6 mujeres había golpeado Glassman, hasta que llegamos nosotros, y después de la cárcel nos mandaba mensaje diciendo: doctor Witt, ya comprendí el mensaje, ya está Glassman, basta de golpear mujeres. También tenemos otro torturador preso, ex militar, preso, que ahora también está pidiendo la libertad. No hay, le digo, que no hay, o sea, acá tenemos que hacer, como digo, un trabajo de acá en adelante. Los hombres que ya cometieron este tipo de delitos van a tener que pagar por lo que hicieron. Y lo que tiene que hacer el Estado, lo que están pidiendo acá, es que no basta con poner el 144 debajo de el cartelito y llamar, porque de las mujeres después se tiene que ir a un lado, ella con los 4 pibes, bueno, es lo que decía ella Victoria, con sus hijos, un recorte de presupuesto extraordinario que mientras vos recortás no hay forma de poder crear. A ver, nosotros tenemos un acuerdo con la Municipalidad de La Plata. La gobernadora Vidal, desde el 2015 que le pedimos una entrevista, no nos atendió nunca. Sin embargo, y nobleza obliga. No quiero decir que pasó lo mismo con ahora cambió la gente que está trabajando en género en la Municipalidad de La Plata y tuvo una buena relación. No, sí, entonces, bueno, el compromiso, digo, ¿qué quiero? ¿no? Pero esto hay que decirlo cuando lo anterior. A ver, nosotros no somos de andar haciendo militancia política. No es que no hacemos militancia política. Cada uno tiene las ideas políticas que quiere. Lo que sí es decir quién labura y quién no labura. La actual gente que entró tiene vocación de laburo y lo vimos. La gobernadora Vidal no nos dio pelota nunca, y vino a la inauguración del refugio, que lo visitó la ONU y lo felicitó como el mejor refugio de Latinoamérica, el de Casa Abierta María Pueblo. Ahora,
¿Qué pasa? Nosotros pudimos evitar 7 femicidios el año pasado, más las 100 personas que atendimos. Pero estamos en un departamento judicial que tiene casi 1,5 millones de personas. O sea, ¿qué podemos hacer si lo que están planteando las compañeras, por supuesto, el mensaje, las mujeres ya saben lo que tienen que hacer. Los que no hacen son los gobernantes. ¿Por qué no? A ver, nosotros no tenemos ningún problema si nos llaman y nos dicen que, a ver, no somos la organización que más sabe, somos la organización actualmente de la más antigua de Argentina. Quizás seremos la que más se equivocó en 22 años. Pero le podemos decir, metimos la gamba hace 22 años muchas cosas, aprendimos muchas cosas, tenemos muchas cosas para decir. ¿Quieren hacer algo en serio? Estamos dispuestos a colaborar. Ahora, sacarte un cartelito con ni una menos y después dejar que las asesinen a las mujeres, eso, ¿viste? No es una política de Estado. Gracias, Darío. Gracias, Susana. Gracias a ustedes. Sí, Jorge, chiquitín. No, yo quería, muy rápido. Sí. Ayer en Pinamar estuvimos con los papás de Lucía Pérez, la chiquita que fue asesinada, y que en el juicio a los hijos del poder, porque estos no son hijos del intendente, pero son hijos de gente poderosa en plata, y han quedado en libertad por el femicidio, ni siquiera lo consideraron, pese a que el fiscal lo plantea, y esta chiquita está muerta, los que las asesinaron están condenados por droga, nada que ver, y ahora esto va a casación. Yo digo, también en el medio de esto, la justicia que está mirando para el costado cuando llega para juzgar a estos femicidas, y este caso concreto de Lucía Pérez y los papás, que son 2 luchadores, que ayer estuvieron, porque ayer nosotros estuvimos en Pinamar, pero no en el Pinamar glamoroso, estuvimos en el Pinamar profundo, con la gente que vive en Pinamar, que hay 45.000 habitantes en Pinamar, y con la gente de Gesell y de Mar del Plata. Y yo pido por casación ahora, que